Buenos días, familia Lincoln Hill y amigos. Es un privilegio siempre estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Vamos a seguir en nuestra serie de dones espirituales en esta mañana. Déjenme orar. Padre amantísimo, Padre, gracias por tu palabra que es viva, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pedimos que tú, Señor, tomes control, que tú toques nuestros corazones, que tú nos ayudes, Señor, a aplicar tu palabra. Señor, revela todo lo que tienes que revelar en nosotros. Pedimos que el Espíritu Santo tome control, que use tu siervo como tu instrumento de gracia y que tú bendigas en una manera especial a cada uno que está escuchando y recibiendo este mensaje. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Vamos a entrar de nuevo a 1 Corintios 12. Empezando con el versículo 2 hoy. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Y ahora el versículo 3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. De nuevo, el versículo 7 que hemos visto previamente, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y ahora el versículo 8, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra a nuestras mentes y corazones en este día. De nuevo, vamos a ir hoy en nuestra serie, tu propósito en el cuerpo de Cristo, descubriendo tus dones espirituales. Esta es la cuarta parte. Si se han perdido alguna parte, vayan de regreso en los archivos de video, en nuestro canal de YouTube, Lincoln Hill Community Church, o en nuestra página Facebook o en nuestra website, lincolnhillcommunitychurch.com. Ahora, todos tenemos una parte que jugar en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es, la iglesia no es el edificio, son los miembros que son los creyentes y cada uno de nosotros jugamos una parte que Dios ha diseñado porque Él tiene un llamado en nuestra vida. Vamos a tocar que la semana pasada, un repaso, vimos que los dones espirituales continuarán hasta que Cristo regrese y a fin somos perfeccionados en Él, glorificados en otras palabras. ¿Y por qué lo comparto? Porque, de nuevo, hay personas que piensan que los dones han terminado o algunos que parcialmente. Yo tengo otro punto de vista, que los dones existen, siguen operando, así como el Señor ha dicho, hasta que Él regrese y nos glorifique, pero que sí hay que calificar que algunos de los dones más espectaculares, hay que tener ciertas cosas en mente para que no caer en el abuso o en las trampas del enemigo, porque siempre cuando Dios da algo, el enemigo trata de hacer una versión falsa de eso que es genuinamente de Dios. No voy a tratar con eso hoy, lo voy a tratar con la semana que viene, esa parte, pero recordemos eso en nuestro mirar a los dones espirituales. Continúan y no han parado. Número 2, la semana pasada miramos, son para ayudarnos a cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Recuerden que nosotros, estos dones espirituales, estos talentos que Dios nos ha dado, quienes somos nuestra personalidad, es porque Dios tiene un llamado. El primer llamado para todos es a la salvación. El segundo llamado es al ministerio, a servir, usando lo que Dios nos ha dado. El ministerio más alto, en mi opinión, es el ministerio de la familia y el matrimonio. Es un llamado de Dios, o debe ser para el Hijo de Dios. Por eso es bien importante que Dios nos dirige en esa selección de con quién nos casamos. Eso es otro asunto. Número 3, el tercer tipo de llamado es cuando Dios nos llama a un lugar específico o por un tiempo específico. También miramos esas dos áreas. Ahora, hoy vamos a mirar que los dones espirituales deben ser dirigidos por el Espíritu Santo y basados en nuestra relación a Dios o con Dios. Miramos de nuevo el versículo 2, 1 Corintios 12:2. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar
hacia los ídolos mudos. ¿Qué cosas? Pablo se refería a la iglesia de los Corintios. Esa sociedad, había paganismo en todos lugares. Había una adoración a ídolos y a diestra y siniestra. Hoy no tenemos tanto esa misma idea en nuestra cultura, pero muchos tienen ídolos de otras formas. El ídolo del dinero, del poder, del placer, placer sexual o físico. Nosotros, cualquier cosa o persona que nosotros le damos el amor que solo debemos de dar a Dios, la atención, la reverencia, eso es tener un ídolo. Y Pablo les estaba recordando, no regreses a eso. Tú ya no perteneces, eso no es quien tú eres. Y nosotros también tenemos que ser sensitivos a no regresar a las mentiras de donde Dios nos ha rescatado. Y cada uno de nosotros sabemos nuestras luchas. El versículo 3, ahí Pablo dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, todo lo que tenemos cuando se trata de los dones espirituales es porque viene de nuestra relación con Dios, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Si no viviera, no podríamos nosotros declarar a Jesús como Señor. Y no solo en una palabra, pero en nuestro estilo de vida. Cuando nosotros declaramos a Jesús como Señor, eso proviene de el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces es evidencia y nos recuerda que los dones espirituales están basados en nuestra relación con Dios. No se trata de nosotros. No debe ser dirigido por nosotros. Debe ser dirigido por el Espíritu Santo y debe siempre apuntar hacia Dios. Cuando los dones espirituales se usan y apuntan hacia nosotros, nos dan atención a nosotros en vez de Dios, entonces ahí estamos mal usando los dones espirituales. Y de nuevo, cuando nosotros pertenecemos al Señor, tenemos acceso a esos dones espirituales que Él nos ha dado para su honra y gloria. Otro pasaje que pensé que sería bonito y importante recordar es Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Otra vez, nosotros como hijos de Dios debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Debemos de nosotros recordar siempre y pedir, Padre, ayúdanos, diríjanos, Espíritu Santo, a usar los dones que nos has dado para tu honra y gloria, para que las personas vean a Cristo, para que la iglesia crezca y sea fuerte, saludable, nunca jamás enfocado en nosotros. Y otro pasaje muy importante, pienso aquí en esta área, es Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos dirige, no vamos a dejar que la carne vaya a tomar control y terminemos enfocándonos en nosotros o usando los dones espirituales de manera que en vez de apuntar a Dios, apunta hacia nosotros. Por eso hay que ser humildes, humillarnos ante Dios cada día, tener una actitud humilde. Señor, aquí están de nuevo mis dones espirituales. ¿Cómo quieres que yo los use? O ayúdame a ver, Señor, si no los estoy usando o si no los estoy usando bien. Que nos dé convicción de confesar si estamos pecados, si estamos usando o no haciendo lo que el Señor debe y ayudándonos a corregirnos para empezar a usar o regresar a usar los dones como lo hemos hecho en el pasado para su honra y gloria y como Él desea. Número 2 hoy. Los dones espirituales incluyen el don de una palabra de sabiduría. Miramos eso en 1 Corintios 12:8. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Esa primera parte es palabra de sabiduría. ¿Cómo se ve eso? Pues Jesús es el mejor ejemplo porque Jesús es la única persona que ha caminado en esta tierra que ha tenido acceso a todo, que ha tenido todos los dones espirituales. ¿Por qué? Porque Él era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, en Jesús podemos ver la perfecta
manifestación de los dones espirituales. Entonces, les quiero dar este ejemplo donde los fariseos vinieron a Jesús y querían tratar de atraparlo y hacerlo mirarse mal, hablándolo de él de los impuestos. Y le preguntaban a Jesús si ellos debían de pagar impuestos. Y el gobierno romano en ese momento era el que estaba en el poder. Y los fariseos, los líderes espirituales, miraban a ese gobierno como un gobierno abusivo que estaba sobre el pueblo de Dios y poniéndoles yugo y cosas que no les debían de poner. Entonces, ellos querían que Jesús dijera algo que lo pusiera a él mal, que Jesús se revelara como una persona que estaba diciendo, haciendo el mal. Entonces, si Jesús hubiera contestado, pues dale al gobierno los impuestos, ellos hubieran dicho, mira, pues Jesús no es el Mesías porque él nos está diciendo que apoyamos este gobierno corrupto. Y de la otra manera, si Jesús hubiera dicho, no den los impuestos, entonces hubieran ellos podido decir, mira, Jesús es alguien que nos está diciendo que quebremos la ley, que no seamos buenos ciudadanos. Y de esa manera cualquiera de los dos lo querían atrapar. Pero mira esa palabra de sabiduría que viene de Dios, que Jesús tenía en este momento. Y lo vemos en Mateo 22, empezando en el versículo 18. Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien dijo, entonces denle al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Llegó el punto que hasta dejaron de venir a hacerle preguntas a Jesús porque él siempre tenía esa palabra de sabiduría que los dejaba con la boca callada y ya no se querían ver mal. Y cuando ya no le preguntaban, ya ahí es cuando empezaron a planear matarlo. Pero el punto aquí es que ese es el tipo de palabra de sabiduría. La sabiduría es algo de cómo hacer lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ciertas situaciones? Pues el Señor le da ese don a ciertas personas de tener palabras de sabiduría, de qué hacer en situaciones difíciles, especiales, sea uno a uno o en contexto de la iglesia o familia. Eso es un don especial del Señor. No es alguna sabiduría que no tiene nada que ver con la palabra, pero sabiduría basada en la palabra del Señor. Es algo poderoso que apunta a las personas hacia Dios y nos ayuda a crecer en nuestra fe y darle gloria al Señor y para algunos tal vez entrar en una relación con nuestro Señor. Número 3, hoy vemos que los dones espirituales incluyen el don de una palabra de conocimiento. De nuevo, el mejor ejemplo es Jesús. Les doy el contexto cuando él estaba hablando a la mujer samaritana. Jesús la acababa de conocer. Él nunca había tenido interacción con esta mujer en persona antes de eso. Pero recuerden, Jesús es Dios y él tiene esta interacción y miren lo que sucede en medio de esta conversación. Y lo miramos en, Juan capítulo 4, 16 al 17. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Aquí Dios, Jesús, en carne, Jesús le da la palabra para que esa mujer sepa que no está hablando con cualquier persona. Una palabra de conocimiento de su vida que él no debió haber tenido acceso afuera de algo que viene de Dios. Entonces eso la maravilló y la tocó. Y al final de todo, aunque parecía rudo, fuerte lo que Jesús, cómo la estaba confrontando con su pecado, eso la tocó a ella y ella terminó entregando, confiando en Jesús como el Mesías y muchos de su gente también vinieron a los pies de Cristo a tener fe en él. Entonces, esa palabra de conocimiento, de nuevo, no es algo que alguien trate de pararse y abusar. Pues yo
creo que Dios me está diciendo que alguien aquí está teniendo problemas en su matrimonio. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo muy específico, información que solo Dios puede saber, que le da a la persona para ministrar a otra persona, y algo que va a ser impactante, de bendición, algo que debe ser del Señor. Entonces tengamos cuidado en creer que vamos a ejercer esto afuera del poder del Espíritu Santo. Quedémonos con la boca callada si de veras no viene del Señor, porque se va a ver obvio cuando no es del Señor. Y cuando es, va a ayudar a la persona a acercarse a Dios, darle gloria a Él, va a ser de bendición para ellos, el cuerpo, y Dios lo va a usar. Esa palabra de conocimiento lo puede usar para la iglesia, lo puede usar para la familia, para la persona individual, para la honra y gloria del Señor. ¿Por qué estamos en esto? Porque queremos recordar, iglesia, amados, que todos los dones espirituales se tratan del Señor. Se tratan de honrar y glorificarlo a Él, para edificar a la iglesia, el pueblo de Dios. No se trata de nosotros. Oremos que el Señor nos ayude a tener esa sensibilidad de ser dirigidos por el Espíritu Santo y no por nuestra carne. Si no los estamos usando, que empecemos a usarlos. Si no los conocemos, que los conozcamos. Si hemos mal usado, confesar eso y pedirle al Señor que nos empiece a ayudar a usar los dones como deben ser. Y también entender cuáles son esos dones y aplicarlo en forma que Jesús lo haría. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es igual ayer, hoy y mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado estos dones espirituales y queremos no enfocarnos en los dones, pero en ti, Señor. Úsanos en manera como instrumentos. Nunca jamás, Señor, permitiendo que nosotros caigamos al abuso de los dones espirituales y que siempre, Señor, nos enfoquemos en ti para la bendición de tu pueblo y para la honra y gloria tuya, Señor. Diríjanos y úsanos y ayúdanos a identificar esos dones espirituales que nos has dado y de nuevo usarlos para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor los siga bendiciendo y guardándolos y ayudándonos a usar sus dones espirituales que nos has dado para servir el propósito que Él tiene para nosotros en la iglesia y ese llamado que Él tiene en nuestras vidas. Con mucho amor desde mí a todos ustedes y hasta la próxima vez. Cuídense a ustedes y sus familias. Hasta pronto.